Muy bien, la idea del encuentro de hoy es para tratar lo que llamamos nosotros métodos de evaluación de proyectos de inversión basados en flujos de fondos descontados. A modo de introducción y para darle un lugar en los contenidos que venimos viendo en la materia, hay que recordar que nosotros tratamos de utilizar el sistema de información contable como plataforma de información para poder comprender la situación económica y financiera de una organización. Ahora, esa información que nosotros vamos ordenando y- y sistematizando puede contener algunas deficiencias, como todo sistema de información no es perfecto, y esto da lugar a la aparición de otras miradas, otras lecturas y la búsqueda de otros enfoques y métodos para analizar proyectos de inversión, que implican definir fundamentalmente la aceptación o rechazo de un proyecto, ¿no? Cuando pensamos en proyectos de inversión, y muchas veces los concebimos como proyectos que involucran un volumen muy significativo de fondos por un tiempo prolongado, cuando en realidad un proyecto de inversión también afecta las decisiones vinculadas al capital de trabajo, aunque sean de carácter transitorio, ¿no? Es un proyecto de inversión inmovilizar más recursos. Eso va a implicar mayor necesidad de activos, eso va a generar una serie de resultados positivos y negativos, mayores ventas, costos, cambios en la incobrabilidad, gastos de estructura que se pueden modificar y también modificaciones en la estructura de inversión y financiamiento, más activos y alternativas o esquemas de financiamiento para financiar, por ejemplo, una ampliación, como decíamos, por ejemplo, en los créditos por venta, si la empresa decidiese, por ejemplo, pasar de vender a 30 a 60 días con la expectativa de vender más. En ese escenario nosotros podríamos encarar esta cuestión tratando de definir si este cambio en la política puede ser conveniente o no para la empresa, utilizando los esquemas de rendimiento, ¿no? Rentabilidad de la inversión, rentabilidad de los propietarios como alternativas. Y de esa manera tratar de establecer si esa alternativa es conveniente o no. Como está esta corriente, que es la corriente, digamos, de los indicadores de base contable, como para ser utilizados a la hora de la evaluación de un proyecto, a medida que los proyectos en general tienen un periodo más extenso, ¿sí?, de tiempo, en cuanto a la inmovilización y la generación de recursos, el valor tiempo del dinero empieza a ser un factor determinante. Y ahí, claramente, la contabilidad está en una situación desventajosa para entender y poder responder a estas preguntas. Entonces, vamos a ver que, en definitiva, las bibliotecas se separan en dos grandes corrientes. Métodos de evaluación de proyectos que no consideran el valor tiempo del dinero y métodos que sí contemplan el valor tiempo del dinero. Lo que implica, fundamentalmente, emplear información basada no ya en los ingresos que puede devengar una organización o los gastos que puede devengar una organización y cuáles son los recursos que inmoviliza y el financiamiento que utiliza, eh, y utilizar el sistema de información contable, sino cambiar el paradigma y migrar a los esquemas de lo percibido, considerar los pesos cobrados, los pesos pagados, considerar el valor tiempo del dinero, es decir, entender que un peso hoy tiene un valor superior a un peso dentro de 3 o 6 meses y vamos a ir viendo el porqué de estas cuestiones que muchas veces uno asocia eh, erróneamente al tema inflacionario. Así que lo que pretendemos hoy es plantear estas herramientas para que ustedes las puedan entender mejor desde el marco conceptual, más allá de que matemáticamente puedan ser simples, estén disponibles en cualquier tipo de aplicación que ustedes utilicen o de software, pero hay que entender algunos aspectos adicionales que me parece que son los que definen cuando uno tiene que elegir qué método
le resulta más adecuado y entender también, como siempre decimos, qué puntos positivos y qué puntos negativos o debilidades o supuestos puede tener una herramienta, ¿no? Una herramienta que utilizamos para la toma de decisiones. Así que vamos a compartir la presentación de hoy, perdón, que tiene que ver con este asunto. Vamos, como dijimos, a evaluar, y acá tenemos la denominación de los dos métodos principales más conocidos, que son el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Como decíamos, vamos a ir avanzando en esto, ¿no? Porque estamos metiéndonos a analizar métodos sobre flujos de fondos descontados. Flujos de fondos implica que ya no estamos pensando en las ventas que se devengan, sino estamos pensando que cuando hablamos de ventas, hablamos de las ventas cobradas. Y cuando hablamos de los costos, no hablamos de los costos que se generan y puede haber costos fijos y variables, pero algunos son erogables y otros no. Acá hablamos de los costos que yo tengo que desembolsar, ¿no? Y los considero en el tiempo en que los tengo que desembolsar. Es decir, los erogables y en el tiempo en que son erogables. Entonces hay un cambio, eh, pero vamos a ver que nosotros hablamos de flujos de fondos, ¿ya? No hablamos de resultados y hablamos de flujos de fondos descontados, es decir, que nosotros vamos a no solamente a estimar cuáles son los ingresos y los egresos en el tiempo, ¿sí? Los vamos a distribuir en el tiempo, en el periodo que sea el que involucre este proyecto de inversión, de corto, mediano, largo plazo, y después, ¿sí? Porque consideramos que hay un valor tiempo del dinero, ¿sí? Y que no es lo mismo un peso hoy que un peso dentro de 3 o 6 meses, ¿no? Por las razones vinculadas al costo de oportunidad, ¿sí? A que nadie nos facilitaría dinero, ni nosotros le daríamos dinero a nadie, indiferentemente un peso o 100 pesos en el momento cero, dentro de 90 días o 180 días, y le resultaría a todo el mundo igual. Claramente que no. Es decir, que en el mundo de las finanzas el tiempo tiene un precio. Ese precio va a ser una tasa de interés que nosotros lo que vamos a ver, siguiendo lo que ustedes ya conocen de las matemáticas financieras, descontar, actualizar al presente, traer al presente esos flujos, ¿sí? De cada uno de los periodos, traerlos al presente, que es lo que nos vamos nosotros descontar. Porque el valor actual de un ingreso que se va a generar dentro de 6 meses, claramente su valor actual, su valor presente, es menor en términos nominales a lo que sería dentro de 6 meses, ¿no? Porque nos permitiría disponer de él y utilizarlo para algún tipo de inversión o tomar alguna decisión financiera que contemple, digo, dichos ingresos. Vamos entonces. De lo devengado o lo percibido. Entender que un peso del presente es más valioso que un peso del futuro. Es decir, el valor, concepto de valor tiempo del dinero. Y como decíamos, esto no es un aspecto que se relaciona inevitablemente con la inflación. Es decir, en un mundo sin inflación, también el dinero tiene un costo. ¿Por qué? Porque yo disponer de los recursos hoy a disponerlo dentro de un tiempo me permite hoy tomar decisiones, prestarlo, invertirlo, ¿sí? Cancelar una deuda. Es decir, yo podía tomar una serie de decisiones, es decir, con el dinero en mi poder, ¿sí? Hoy, ¿qué podría implicar? Ahorro de intereses, generación de resultados, llevar adelante, empezar a desarrollar un proyecto que de otra manera no lo podría hacer. Es decir, parece bastante, digamos, consistente y lógico pensarlo de ese modo. Pero la inflación agrega un plus. ¿Por qué? Porque cambia un poco esta idea. Decir, ah, no, entonces si yo recibo un ingreso dentro de 3 o 6 meses, yo podría decir, además del valor costo del dinero, tenés que contemplar el deterioro inflacionario que va a estar asociado a ese ingreso que se va a producir dentro de X tiempo. Pero es un elemento adicional. ¿Sí? No está en la raíz de la lógica del valor tiempo del dinero. Es un elemento, es una de las tantas distorsiones que genera la inflación en la toma de decisiones financieras. ¿Sí? Entonces, esta idea, para la cual nosotros decíamos vamos a hablar de flujos de fondos descontados, implica que nosotros
Para traer al presente y descontar esos flujos futuros, vamos a utilizar una tasa de interés, ¿sí? Que va a reflejar algo. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué refleja. Y ese que refleja también va a estar asociado a un viejo conocido de nosotros, que es el riesgo de ese proyecto. ¿Sí? Entonces, tanto el rendimiento como el riesgo se van a estar jugando ahí y que posiblemente el riesgo, posiblemente, porque no es la única opción, pero el riesgo esté de alguna manera incrementando nuestras expectativas de rendimiento pretendido, van a estar jugando y, digamos, cerrando esta idea de cómo se arma un flujo de fondos descontado y vemos después en cada situación cómo es. Como decimos, un análisis en base a un flujo de fondos descontados implica el desarrollo de un esquema de donde hay un desembolso inicial. Desembolso, es decir, lo que yo tengo que pagar efectivamente. Podemos conseguir una primera instancia que, que esos recursos que yo tengo que desembolsar van a ser provistos por el capital propio, ¿sí? Voy a tener un horizonte, una vida útil del proyecto. ¿Cuánto? 3, 6 meses, un año, 5 años, ¿sí? La vida útil durante el cual el proyecto va a ir generando una serie de flujos, de flujos. Y esos flujos van a ser incrementales. ¿Qué quiere decir esto? Que a la estructura o al esquema de negocios que yo tengo funcionando en la actualidad, yo voy a agregarle un- una nueva inversión que desembolsaré en un determinado momento, que generará unos flujos que van a ser incrementales, es decir, que van a estar generados como consecuencia de la existencia del proyecto. Es decir, si no existiese este proyecto, no habría esos flujos. Por eso hablamos de flujos incrementales y de base caja, es decir, percibido, cobrado, ahí van a ir los flujos que signifiquen ingresos cobrados y egresos pagados. ¿Sí? El esquema del financiamiento es un punto extra. Nosotros estamos diciendo que hoy por hoy podemos pensar inicialmente, para no complicarnos la vida, en que esa inversión que planeo y que tengo y me va a generar desembolsos, esos desembolsos van a ser financiados o provistos los fondos por el capital propio. ¿Sí? No va a haber capital ajeno en este esquema. Y eso va a plantear la necesidad de establecer una tasa de rendimiento. Es decir, es de toda lógica la idea, ¿no? Es de toda lógica. Yo tengo un proyecto, implica inmovilizar recursos y tengo una expectativa de rendimiento. Es decir, esa va a ser la tasa de rendimiento pretendida por mí. Anteriormente yo me manejaba, yo podía decir, bueno, tengo un proyecto, un proyecto que funciona y tengo una rentabilidad de la inversión en mi esquema contable, ¿sí? Y yo quiero que mi proyecto rinda tenga como mínimo un piso de rendimiento igual a la RAT. Bueno, aquí, más allá de otros cambios del entorno sobre los que corren estos mecanismos de evaluación, estoy como una lógica similar. Es decir, frente a una inversión, planteando mi expectativa de rendimiento, que va a ser una tasa. Y esa tasa, lo que tiene, digamos, como factor distintivo, y es importante, es exponer de una manera deliberada la existencia de riesgos distintos. ¿Sí? De riesgos distintos. Yo puedo decir, yo tengo una empresa que funciona con unas características, con una actividad, con una cartera de productos y tiene un riesgo X. ¿Sí? Opera en determinados mercados, con esta competencia, con todo lo que nosotros conocemos de las cuestiones de riesgo. Ahora, si yo estoy pensando en llevar adelante un proyecto, tengo que evaluar si ese proyecto va a tener un riesgo similar o por el contrario un riesgo distinto. Puede ser menor o mayor, ¿no? Y esa situación de la concepción del riesgo, de la medición y evaluación de la magnitud de ese riesgo, es relevante porque ante proyectos que tienen riesgos que yo puedo considerar más elevados, eso implicaría necesariamente una expectativa de rendimiento mayor en mi tasa que voy a utilizar, la tasa de rendimiento requerida y la tasa que voy a utilizar consecuentemente para descontar, como dijimos, traer en el tiempo los flujos del futuro al momento cero. ¿Sí? Así ese dato es clave.
¿sí? La visualización y el destacar la cuestión del riesgo. Como decíamos, hay dos grandes métodos utilizando flujos de fondos descontados. Uno es el que llamamos valor actual neto. Si ustedes recuerdan, en el principio y objetivo de las finanzas es aumentar el valor actual de la riqueza de los propietarios. Decíamos que las decisiones financieras que yo adopte, es decir, provoquen un aumento en el valor actual de la riqueza de los propietarios, en el valor presente. Sí, a hoy. Yo tengo un proyecto que va a llevar, sí, un tiempo y va a generar un tiempo. Sí, pero yo quiero saber si ese proyecto, por supuesto con antelación, antes de adoptarlo y ejecutarlo, va a traer como consecuencia un aumento en la riqueza de los propietarios, en su valor actual neto. ¿Sí? Digamos, en el patrimonio, en el valor, multiplicando las acciones por un precio de las acciones en un mercado, yo podría decir que esta decisión va a incrementar el valor de la empresa. En esta formulación que ustedes tienen un flujo inicial aquí, el flujo FF0, momento cero, a donde estoy viniendo, y luego una serie de flujos que tienen en el numerador el flujo, en el denominador el factor de descuento, uno más la tasa, que es el costo de oportunidad de capital o rendimiento pretendido por los inversores. En este caso, quienes proveen todos los recursos son los accionistas. Así voy armando mi flujo, ¿no? El año uno, el año 2, etcétera, hasta llegar al año N, fin de proyecto, donde además del flujo hay un valor B, que es un valor terminal, que dice, bueno, mira, al final del proyecto no, yo voy a tener el flujo de las operaciones de ese periodo que se van a cobrar y pagar, y además, supongamos que tuviese un valor de recupero de algunos activos y ese valor de recupero también lo considero como un ingreso, ya que al principio fue un desembolso, lo que me restare y pudiese recuperar al final es un valor terminal que recupero. Así, entonces, tengo un flujo inicial, un desembolso negativo y un flujo de fondo futuro que puede cambiar claramente su magnitud. Podemos evitar la idea de la inflación, pueden ser es decir, fondos en términos constantes. Y en el denominador, como decimos, la tasa de descuento. Para el periodo uno a la uno, para el periodo 2 a la 2, porque son 2 años, y así agregando el factor tiempo, a través de la tasa y claramente de la potencia que estamos utilizando. Estamos entonces en esta primera idea, donde ¿cuál es el propósito? Es decir, bueno, muy bien, si yo tengo que hacer un desembolso hoy y ese desembolso genera una serie de flujos que, descontados al presente, tienen un valor determinado, yo voy a aceptar ese proyecto si cumple la regla. ¿Cuál es la regla? Que incremente el valor actual de la riqueza de los propietarios. Como decimos, los flujos de fondos son los distintos flujos que se generan durante el horizonte o periodo de vida útil del proyecto. B es el valor de liquidación o también llamado valor terminal. Y como decimos acá, la tasa de rendimiento pretendida, también llamada costo de oportunidad, en el sentido de decir, si yo invierto en este proyecto, no puedo invertir en otro proyecto alternativo de riesgo similar, por lo tanto, yo puedo decir, bueno, como mínimo esto, ¿verdad? Y ese pasaría a ser mi rendimiento pretendido. Eh, entonces, si el propósito es aumentar la riqueza de los propietarios, ¿cuándo voy a aceptar los proyectos? Cuando la formulación arroje que el valor del BAN, que es un monto nominal, ¿sí? La cantidad de pesos, bueno, sea positivo. Es decir, que yo estoy diciendo que sí, que con esos flujos, en ese tiempo y con esa expectativa de rendimiento y con ese, digamos, desarrollo temporal de qué flujos se dan en un momento determinado, cuáles en el otro, esto sería para desarrollarlo más en profundidad, pero para ese volumen de flujos y ese desarrollo temporal, porque el valor tiempo del dinero claramente haría más apetecible que si yo tengo, sí,
10 millones de ingreso en 5 años, a mí me convendría que fueran 9 millones y 1 millón en el segundo año y nada en los 3 años siguientes a un esquema que me diera 2 millones por año durante los 5 años. ¿Por qué? Porque está claro que a mí me conviene recibir los ingresos, ¿sí? En la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, como decimos, si el BAN es positivo, el proyecto se acepta. Si el BAN es negativo, estaríamos ante un proyecto que estaría destruyendo riqueza, por lo tanto lo rechazamos. Y si el BAN fuese cero, ¿sí? Fuese cero. Es decir, esta tasa, recuerdo, esta tasa la dispongo yo. Yo digo, ¿cuál es la tasa de rendimiento que pretendo cuando que estoy analizando el proyecto? Digo, quiero que rinda, sí, el 16% anual, porque el riesgo que tiene, por las razones que fuere, ¿sí? Entonces, esa tasa la determino yo de afuera. Es una tasa exógena, ¿no? La dispongo yo de afuera. Entonces, pues en el último caso, si el BAN fuera nulo, cero, yo tendría que tomar en cuenta otras consideraciones, porque lo que me estaría diciendo es, mira, el proyecto como tal no incrementa el valor actual de la riqueza de los propietarios, tampoco destruye. Entonces, habría posiblemente otras consideraciones para ver si es atractivo o eh, no sería conveniente llevarlo adelante. Metodología del BAN. Los flujos descontados, neteada la inversión inicial y si el valor, miro el monto resultante, el monto, la magnitud de eso. Ahora, a veces dice, bueno, un proyecto me dejó 1 millón de pesos. ¿Es mucho? ¿Es poco? Es decir, tenemos una mayor propensión en general a entender la idea de los rendimientos y de la aceptación o rechazo en base a rendimientos y poder expresar el potencial de un proyecto a través de una tasa, ¿sí? De una tasa. Entonces, vamos a ver que es muy común que nosotros, si miramos, por ejemplo, un producto que no es un proyecto de inversión para quien emite deuda, pero sí para quien la toma, ¿no? Porque está desembolsando por comprar un bono y ese bono promete una renta y promete una amortización de capital. Y al final, en función del precio que yo pago por ese bono en el mercado, me dicen cuál es la TIR. ¿Me dicen qué? La tasa interna de retorno. Me dice, un bono que paga la renta así, paga la amortización del capital así durante tanto tiempo, ¿sí? En esas fechas, pagándolo este precio, tiene una tasa interna de retorno determinada. Ahí hay una respuesta, vamos a ver que está, o una pregunta, perdón, que está latente, que no sabemos hoy por hoy cómo responder. Pero digo, bueno, mira, ofrece un bono en dólares el 12% anual. ¿Sí? ¿Quién es el emisor? Si es un bono emitido por una empresa privada, o es un bono emitido por una provincia, o es un bono emitido por el Estado Nacional, por quien fuese. Bueno, yo ya tengo datos. Entonces, cuando nosotros decíamos en el anterior que había tres resultados posibles del BAM, uno de ellos era que diera cero. Me paso aquí y veo que la construcción, ¿sí? Del flujo de fondos tiene un flujo negativo, desembolso, idénticos flujos del numerador, ¿sí? Pero en el denominador no está la tasa que yo pretendo. Hay una tasa que va a surgir de del propio proyecto, que hablamos de una tasa endógena, ¿sí? Endógena, es decir, es el rendimiento del proyecto con una particularidad. Esa tasa es la que hace al proyecto igual a un BAN de cero, ¿sí? En la bibliografía antigua, cuando las herramientas electrónicas y de software no eran muy desarrolladas, nosotros, ¿qué hacíamos? Bueno, íbamos tanteando, decíamos, bueno, pongamos un 10% a ver qué nos da. Y entonces íbamos haciendo ese juego de tanteo o ir aproximación a ver con qué tasa de descuento los flujos de fondos neteadas de inversión inicial nos daban cero hasta llegar a eso. Hoy claramente uno pone los datos y le dicen cuál es la tasa TIR, ¿verdad? La tasa TIR.
es una medida de rentabilidad periódica, como dice aquí, de la inversión, que está expresada en términos relativos. Es una tasa, ¿sí? El otro es el resultado es un monto en pesos. Aquí es una tasa expresada en términos porcentuales, ¿sí? En términos porcentuales. Ahora, supongamos que esta tasa nos dijera 18%. Es decir, la TIR de un proyecto de inversión, que con el 18% llega a un valor actual de cero, ¿sí? Esa es la TIR. Perfecto, 18%. Acepto o rechazo. En el otro era positivo, negativo, rechazo, nulo, veo. En el caso de una TIR, donde tengo una tasa de interés que arroja el proyecto, yo tengo que compararla con algo para saber si esa tasa que arroja el proyecto a mí me atrae o no me atrae. Y esa de vuelta es la tasa acá, que usaba en BAN. Porque de vuelta yo te voy a decir, mi expectativa de rendimiento es esta. Si el proyecto está por encima de esa tasa de rendimiento, aceptación. Si está por debajo, rechazo. Y si estoy encontrando un escenario donde el resultado es igual, bueno, pues tendré que ver si no. Entonces, esta idea, hasta ahí vamos bien, porque uno podría decir, hoy no sería complejo, por decirlo más difícil hasta ahora, aunque parezca, digamos, no lo desarrollamos, es el armado de un flujo de fondos, ¿sí? Vamos a ver que esto no es tan simple, los flujos de fondos del proyecto. Pero hay otro, yo digo, para mí uno de los supuestos más potentes que tienen estos esquemas, y vamos a ver cuál es. Cuando yo llevo adelante un proyecto, si es un proyecto de corto plazo, estas situaciones no son tan visibles, pero si es un proyecto de mediano o largo plazo, estas situaciones son muy relevantes, muy relevantes. Porque esa tasa interna de retorno o ese valor actual neto que determina un proyecto a una tasa determinada, está suponiendo algo. Está suponiendo que cuando yo fracciono la vida útil del proyecto en distintos periodos, al terminar esos periodos hay un flujo de fondos. ¿Qué hago con ese flujo de fondos? Bueno, el modelo en su concepción matemática y financiera contempla que uno reinvierte esos flujos de fondos. ¿Sí? La pregunta es, ¿a qué tasa se reinvierten esos flujos de fondos? Y ahí viene una diferencia en cuanto a lo que supone TIR y lo que supone BAN. La TIR es intrínseca al proyecto, dijimos, es una tasa endógena que genera el proyecto y yo después comparo para decir si acepto o rechazo. Y supone que los flujos de fondos de los periodos intermedios, ¿qué son? ¿Reinvertidos a qué tasa? A la misma tasa TIR del proyecto durante toda su vida útil. ¿Qué quiere decir? Es que si yo tengo un proyecto que en promedio me da una TIR del, como dijimos, del 18%, al cabo del primer periodo, cuando yo disponga de los flujos, voy a invertir esos flujos intermedios a una tasa del 18%. ¿En qué? No en el mismo proyecto necesariamente, porque quizá no necesite mayores inversiones o no resulte atractivo mayores inversiones, sino que voy a tener que buscar proyectos que rindan ese 18%. Si yo los flujos intermedios los fuera generando y no encontrase oportunidades de inversión a la tasa de rendimiento TIR y encontrara oportunidades de inversión menor, supongamos el 12%, todo el esquema que yo fui armando y determiné que una tasa del 18% en promedio anual para todo el periodo no sería, no sería válido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo en el medio no fui encontrando oportunidades de inversión a esa misma tasa TIR. Fui encontrando quizá oportunidades a tasas más bajas o a tasas más altas. Vamos a ver que esta es una situación que puede ser muy cambiante, pero ya establece un parámetro de rendimiento y un compromiso, entre comillas, al modelo de encontrar oportunidades de inversión como mínimo iguales. Si fueran más altas, muy bien, estaremos muy conformes, pero ¿y si fueran más bajas? Ahí tendremos un problema. Entonces, si las tasas son más bajas o más altas, el valor de TIR se modifica. Eso está clarísimo.
Entonces, ¿qué puede plantearse acá? Bueno, una imposibilidad de encontrar oportunidades de inversión para los flujos intermedios. Al final, los flujos se generan al final de cada periodo, en los que fraccionamos el proyecto de inversión. Entonces ahí tenemos una dificultad. ¿Por qué? Porque el valor que estamos estimando no es un valor que se vaya a cumplir. A veces decimos cuando son proyectos muy innovadores, de altísimo rendimiento, ¿no? Los que estamos encarando, le estamos pidiendo al proyecto que en el medio, cuando vaya generando los flujos intermedios, también la empresa pueda encontrar nuevos proyectos a tasas muy elevadas, lo cual en ocasiones, muchas ocasiones, es muy difícil, ¿no? Entonces, ahí, eh, ¿cuál es el inconveniente? En que quizás la TIR no es que matemáticamente no sea posible, sino que no sea representativa de los futuros escenarios en los que van a correr los proyectos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace BAM? ¿Qué hacemos con BAM? Porque BAM tiene el mismo esquema. También supone la reinversión de los flujos intermedios, con una diferencia, que en lugar de utilizar, es decirle, que estos flujos intermedios rindan también en la tasa promedio TIR que nosotros calculamos, dice, bueno, no, encontremos oportunidades de inversión a la tasa de rendimiento pretendida acá, que pueda asemejarse o puede ser más factible, o incluso, y esta es la parte igual también más significativa como dato, que yo puedo decir, el próximo año vamos a establecer la misma expectativa de rendimiento. Es decir, que yo voy a pretender y estimar también que es factible, ¿sí? Que esos flujos intermedios encuentren alternativas de inversión similares al rendimiento que tengo pretendido hoy. Pero el segundo año va a aumentar mi tasa de rendimiento pretendido. Y el tercer año va a bajar. Es decir, yo puedo alterar la tasa de rendimiento para cada periodo, en función del riesgo, de los escenarios que presumo, etcétera. Es un dato muy potente. Eso se refleja en la tasa de descuento de cada periodo. Yo puedo decir, tengo una tasa del 16% para el primer año. Para el segundo, ¿cuánto es? 16%. Para el tercero, 15%. Para el cuarto, 18%. ¿No? Entonces, mi factor de descuento, ¿sí? El denominador, el uno más K, va a ser uno más K del primer periodo por uno más K del segundo periodo, por uno más K del tercero, etcétera, ¿verdad? En el otro caso decíamos uno más K, K inmóvil, ¿verdad? No se modifica, pero este dato en BAN es central, porque yo puedo modificar mi expectativa de rendimiento. Entonces ahí le saca una ventaja a ti. Vamos a ver que esto, ustedes cuando desarrollen finanzas de largo plazo, van a ir viendo alternativas que tratan de superar esta debilidad o limitación que tiene TIR, ¿no? En exigir la misma tasa durante toda la vida útil a todos los flujos intermedios. Difícil, difícil de cumplir. Es decir, no tener esa flexibilidad que sí tiene BAM. Pero BAM, vamos a ver que tiene una dificultad interpretativa, si quieres llamar así, interpretativa, que también se trata de suplir con otros mecanismos, pero pues dicen 1 millón de pesos. Ese fue el ban positivo. Y yo digo, 1 millón de pesos está bien, es poco, es mucho, y hay que volcarse en la interpretación nuevamente de la tasa, ¿no? Es decir, mira, no solamente te dio la tasa de rendimiento que vos pretendías, sino además, descontando los flujos a esa tasa que vos fijaste como pretensión, te dejó un remanente de 1 millón de pesos, ¿no? A valor de hoy. TIR y BAM. Entonces, esto que decíamos, esta idea de los flujos intermedios, y un dato también potente. Nosotros decimos que flujos de fondos descontados. Hay un desembolso inicial, claramente uno entiende un desembolso es un egreso, un designo negativo, y suponemos que los futuros flujos de ingresos de los distintos periodos serán positivos. Eso es un patrón normal. Negativo al inicio, positivos los subsiguientes. Si fuese uno que coloca deuda, cobra algo por colocar esa deuda, recibe el dinero de su futuro acreedor y después tendrá que incurrir en desembolsos, pagarle la renta, pagarle la amortización de capital, es decir, un ingreso,
y sucesivos egresos, pero la idea del patrón normal es la misma. ¿Por qué? Porque hay un signo y luego otro, y no cambia. ¿Qué pasa si durante la vida del proyecto hubiese alternancia de signos? Un desembolso de inversión inicial, un flujo positivo el año uno, un flujo positivo el año 2. En el tercer año hay que hacer una inversión adicional. Y eso hace negativo el flujo neto del año 3. Y en el cuarto, y en el quinto, y así en adelante, los flujos vuelven a ser positivos. Pero ya hubo una alternancia. Negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, positivo, hasta el final. Es decir, cambió de signo. Cuando tenemos ese problema, que hay una alternancia de signos y es un patrón irregular, lo que no quiere decir que sea malo en sí mismo. Matemáticamente tenemos un problema, porque en lugar de tener una tasa TIR que nos diga, bueno, este proyecto tiene esta TIR, como decíamos, en un patrón normal, cuando el patrón es irregular, tenemos tantas tasas como cambios de signo hay. Si hay uno, pasa a dos, vuelve a uno. Son, es decir, dos cambios de signo. Es decir, que si pasara así, yo en lugar de tener una TIR, que sería lo comprensible, tendría dos. Es decir, habría dos valores de TIR que harían el van igual a cero, lo cual evidentemente impide que TIR sea utilizada en esos escenarios como metodología para la evaluación de proyectos, quedándome inevitablemente con BAM. ¿Sí? Es decir, que ese también es un elemento a considerar. Si yo tuviera que hacer un proyecto de inversión, como dijimos, hacer una política estoquista, y tuviese que hacer un desembolso ahí de dinero para comprar un stock adicional de mercaderías con fines especulativos, bueno, ese sería mi desembolso y después se supone que voy generando ventas a un precio determinado, etcétera, incrementales, ¿sí? Recordemos que esa es la idea, ¿no? Y tendría que ver, si no hay cambios de signo, va a notir, pero si hubiese cambios de signo, tendría esta limitación. Directamente no podría usar TIR. Entonces, a modo de cierre, decimos que ambos criterios utilizan flujos de efectivo, ¿sí? Y tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. Es decir, la distribución temporal es relevante. Me importa cuando es decir, 12 proyectos con igual flujo total nominal, la suma de los flujos nominalmente es idéntica, valora y premia o castiga el proyecto según cuál sea su distribución temporal. Es decir, cómo están distribuidos esos flujos en la vida útil del proyecto. Más concentrados al inicio, más concentrados al final, puestos de manera regular durante todo el periodo. Bueno, no es indiferente por la cuestión de valor tiempo del dinero. La TIR es un dato de incógnita. Al principio no sé cuál es. Yo sé cuál es mi rendimiento pretendido. Calculo la TIR y me dice, este proyecto rinde tanto. Lo comparo con mi tasa K de rendimiento pretendido. Y ahí me fijo. Es una tasa endógena, es una tasa del proyecto. Van, fijo yo la tasa de descuento. Digo, quiero que rinda tanto y veo que da su valor. Tasa exógena. Entonces, también decimos, en consecuencia, que el BAN es una medida absoluta, nominal, cuantitativa, no relativa, de rendimiento, como si lo es la tasa TIR. ¿Sí? Por eso, a pesar de van a ver que tienen más dificultades, que nosotros no es el propósito tratarlas en el transcurso de nuestra materia, van a ir viendo ustedes cómo otras dificultades pueden también aparecer y cómo se encuentran mecanismos de superación, tratando de conservar la parte positiva y resolver aquellos factores que harían, impedirían la utilización de un método que a través de una tasa, ¿sí? A través de una tasa a uno le permita determinar la aceptación o rechazo del proyecto. Entonces, quedamos así. Este es el tema de soporte que nosotros necesitábamos para que ustedes por lo menos tuvieran una noción de lo que es la metodología de Van y TIR en el mundo de los flujos de fondos descontados como metodología para la evaluación de proyectos de inversión. Muchas gracias.